O sea, has hablado de la parte de la muerte, que es verdad que esto es muy interesante, de las regresiones. En terapia regresiva a veces te hacen ir a tu muerte, ¿no? Te hacen llegar a ese punto de tu muerte. Si realmente pudiéramos conectar con esa sensación de la muerte, es muy probable que no tuviéramos miedo a la muerte. De hecho, las experiencias de personas que han tenido... cercanas a la muerte. O sea, las experiencias cercanas a la muerte, que hay un documental buenísimo, por cierto, de esto, creo que es en Netflix, esa gente no habla de la muerte con miedo, esa gente habla de la muerte con alivio. Y eso a lo mejor no tiene mucho que ver, pero es algo que me ha venido mientras tú lo estabas diciendo, hablando del miedo. O sea, tenemos miedo, y yo no lo había pensado, pero tenemos miedo a algo que todos sabemos que va a ocurrir, todos sabemos que nos vamos a morir, todos evitamos hablar de ello, no nos apetece. Hay gente que vive condicionada pensando que va a morir, también, bueno, pues hay personas que tienen ese dilema dentro. Pero luego tú escuchas a una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y lo describen como uno de los mejores momentos de su vida. Sí, de una paz brutal. De una paz, de un conocimiento de ti mismo, pues ese momento en el que ya dejas de juzgarte, dejas de pensar en todo, que solo piensas en lo bueno. O sea, realmente le tenemos miedo a la muerte, pero yo creo que es más la incertidumbre, ¿no? O las personas que no tienen a lo mejor creencias un poco más en base. Sí. O sea, yo, por ejemplo, a mí me alivia mucho pensar que me voy a reencarnar. ¿Por qué? Porque yo pienso, me voy a reencarnar y me voy a reencarnar en otra vida, pero es que encima voy a estar rodeada de mis mismas personas. Mis hijos también se van a reencarnar cerca de mí, ¿no? Hablando de esto, ¿te puedes creer que mi hijo tiene 10 años? Dice, mamá, el día que yo tenga otra vida, no dice reencarnar porque no lo sabe, pero el día que yo tenga otra vida, yo quiero que tú vuelvas a ser mi mamá, papá mi papá y mi hermana mi hermana. Y yo, bueno, volveremos a estar unidos, quizás no en el mismo rol, pero seguramente eres su mujer, o eres su hija, o eres su, yo qué sé, o su abuelo, o vete tú a Pero saber. qué guay, ¿no? Sí. Pero eso, a mí, por ejemplo, me da muchísima paz. Y cualquier persona, ¿no? Cada uno tiene una creencia, ¿no? Hay gente que pues tiene sus creencias religiosas y le da muchísima paz. Entonces, no sé, tampoco... Creo que nos falta mucho conocimiento total y absoluto, y por muchas experiencias cercanas a la muerte que haya, hasta que no se levante una persona muerta, se siente y haga un escrito y nos cuente cómo es la movida, no nos lo vamos a creer. Bueno, como dice mi madre, que se tiene que estar genial porque ninguno vuelve. Pues mira, no te digo yo que no, pero en realidad forma parte de la vida, sí, ¿no? O sea, es como algo que va a pasar sí o sí. Pero hasta las personas que no les gusta su vida o que no les ata nada o que no tienen vínculos felices con personas, aún esas personas siguen teniendo miedo a la muerte. Porque es muy complejo porque el ser humano de forma innata, los animales también, pero el animal lo ve lo siente desde otra forma. El ser humano entiende que debe sobrevivir. Y luego tienes los condicionantes que tú quieras, los que haya, y la razón por la que quieres seguir viviendo. Y esto se habla mucho en psicología de por qué alguien se suicida, ¿no? Por qué alguien llega a decidir no quiero vivir, cuando nuestro mayor miedo inconsciente es... Porque tú lo sabes desde pequeño. Cuando son unos niños no lo saben, pero hay un momento que en el crecimiento de los críos es que ellos son conscientes de la muerte. Cada uno en su edad lo coge. Pero en el momento que son conscientes y suele pasar cuando un pariente o una persona cercana, alguien cercano fallece, lo de no, se ha ido al cielo, ¿sabes? Es diferente. En ese momento en el que somos conscientes y que a nivel social... Es que cuidado, que a ver si te mueres, ¿sabes? O sea, tenemos una educación, sí. Una mala educación en cuanto a eso. ¿Por qué nos da miedo hablar? ¿No? ¿Por qué no podemos hablar de eso como hablamos de irnos a pasear por la montaña? Porque lo relacionamos directamente con sufrimiento, con pérdida y con que no hay nada más, aunque tengamos creencias. ¿No es egoísta? Sí, pero es que todo es egoísta. Claro. Abramos el debate del egoísmo. Sí.
Claro, es que cuando egoísta, se sí. va alguien es egoísta, porque lloramos porque la hemos perdido, porque no está, y es un sentimiento egoísta. Claro, yo prefiero morir yo 1000 veces antes Claro, que cualquiera de mis hijos, claro, pero mis o- hijos hombre, claro. sufrirían muchísimo la muerte de su madre, ¿no? O sea, los estoy condicionando a sufrir para no sufrir yo, pero es que el amor es que es súper egoísta. Es también. sí, sí, sí. El sí. amor es de lo más egoísta. Sí, por supuesto, pero mola tanto, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin Tan el amor bonito. en la vida, por Dios? Es tan bonito. En todo en su amplio significado.